Regresamos sobre nuestro cuadro de obra. En el vídeo anterior ya hicimos un análisis de todos los componentes del cuadro de obra. Ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos a ver un modelo de cuadro de obra para ver cómo se realiza un cierre en obra. Este es nuestro modelo de cuadro de obra. Empieza con una información general. Pues tenemos aquí el mes en el que se hace el cierre, el nombre de la obra, el cliente, jefe de la obra, responsable de administración. Luego tenemos información básica también sobre el contrato. Hemos puesto, por ejemplo, que estamos realizando en la actualidad un contrato de 10 millones de euros. Y total contrato de 10 millones de euros, no hay ningún tipo de contingencia o demás. Y arrancamos ya con la parte de ingresos. Si os fijáis, esto que aparece por aquí equivale o es muy parecido, porque no es igual, al parte de producción mensual que hemos realizado cuando hablábamos de producción. Y es lo que equivale a nuestros ingresos. Lo único que hemos hecho ha sido coger la información de ese parte de producción y agruparla. Ya no es necesario dividir, por ejemplo, producción en firme, cogemos ya el total. No hace falta escribir cuánto es agua, cuánto es asfalto. Aquí ya solo nos interesan los importes. Cogemos el total de la producción en firme, el total de la producción en trámite, la sumamos y obtenemos el total. Recordad que hemos hablado de nos hacen falta los resultados en el mes, en el año y a origen. Y la manera de completar este cuadro que estamos viendo ahora, el cuadro de obra o la cuenta de resultados de obra mensual, es utilizando siempre los datos a origen. Es la única manera que tendremos de no equivocarnos. Ya hemos hecho la parte de los ingresos, nuestra producción, y los tenemos resumidos aquí abajo. En la obra que nos ocupa, este mes hemos tenido una producción de casi 660.000 euros. Hemos tenido una producción de casi 5 millones de euros en lo que llevamos de año y tenemos una producción a origen de 6.580.000 euros. Aquí a la izquierda he puesto un pequeño esquema resumen que ya hemos visto en el vídeo anterior también. Hay que empezar con los ingresos, los acabamos de ver, es la producción que tenemos aquí abajo. Y ahora vamos a ir introduciendo costes hasta obtener los distintos resultados. Introducimos costes directos e indirectos, más la activación de gastos para obtener el resultado de explotación. Le quitamos los costes de estructura y obtenemos el resultado de obra. Le añadimos gastos e ingresos financieros, obtenemos el resultado financiero de obra. Y a esto le añadimos otros ingresos extraordinarios si los hubiera para obtener el resultado final de obra. Los ingresos ya los tenemos, vamos a seguir con los costes. Empezamos con los costes directos que vamos a ir introduciendo a origen. Pues vemos que tenemos una suma para gastos de personal, otra para subcontratas, materiales y demás. Las vamos introduciendo. ¿De dónde obtenemos estas sumas? Estas sumas parten del registro de facturas del cual ya hemos hablado anteriormente. Y quiero recordar que estas sumas se obtienen en función de la base imponible, del total de base imponible sumados. Para nuestros cálculos de cierre de obra no se tiene en cuenta el IVA, solo las bases imponibles. Obtenemos que el total de coste directo de la obra que llevamos por ahora es equivalente a la suma de todas las partidas y se sitúa en 5.044.000 euros 877,83. Esto equivale, y vemos el porcentaje, es
el total de coste directo partido por la producción. Entonces, sabemos que en este momento de obra estamos soportando un 76,61% de coste directo sobre la producción. Si os acordáis, cuando hablábamos de los ratios de control, que nos servían para hacer un repaso, una revisión muy rápida sobre la estructura de costes de nuestra obra, veíamos entonces que teníamos un ejemplo en el cual se asumían unos costes de 8% de estructura, 18% de coste indirecto y 74% de coste directo. Si se mantuvieran esos porcentajes en esta obra concreto, pues veríamos que estamos un 2,61% por encima del coste directo que el jefe de obra estimó a principio de la obra. A continuación, hacemos lo mismo pero con costes indirectos y obtenemos que el total de costes indirectos es de 701.000 euros. Esto equivale a un coste directo que representa el 10% de la producción. En el caso anterior decíamos un 18%, así que estamos por debajo, en este caso casi un 7,35% estamos por debajo. Cogemos los dos costes, los sumamos y vemos que el total de costes de explotación es igual al total de costes directos más costes indirectos. En estos momentos tenemos 5,745 millones de euros en coste directo, o lo que es lo mismo, de costes de explotación, perdón, costes directos más indirectos. Estamos en costes a un 87% del total de la producción. Hemos visto que a los ingresos se le quitan los costes y se le añade alguna activación de gastos. Tenemos aquí una activación de gastos. En concreto, se ha procedido a activar los gastos correspondientes al seguro de obra. Este gasto, ¿cómo se ha hecho esto? A principio de obra, por ejemplo, pongamos por caso, se ha tenido que asumir un gasto de 63.200 euros en seguros de obra. Y se nos pide, que esto no lo decidimos nosotros los administrativos, sino son órdenes que nos llegan desde el departamento financiero de la empresa, se nos dice que este gasto no se puede imputar todo al principio, sino que hay que activarlo e ir amortizando en los meses siguientes. Pues entonces registramos el gasto que ha existido y lo activamos aquí abajo en negativo. De tal manera que si sumamos ambos nos da 0. Y luego, ¿qué hacemos? Empezamos a amortizar el gasto. ¿Cómo se ha hecho esta amortización? Pues vemos en este ejemplo que total de cantidad a amortizar es esta. Y lo dividimos entre el importe que hemos amortizado en el mes. Se está haciendo una amortización lineal en 10 meses. Hay otras maneras de hacer la amortización. Se puede hacer también, por ejemplo, en función del porcentaje sobre la producción. En este caso vemos que no ha sido así, sino que se ha convenido que hay que activar el gasto de los seguros y amortizarlo en 10 meses. Pues esto ya hemos hecho. Entonces hemos activado el gasto y hemos añadido el total de amortizaciones ya realizadas. Quedan 18.000 euros 960 por amortizar. Y entonces ahora tenemos al resultado de explotación, que como hemos dicho es igual a la producción menos los costes de explotación y sumándole los gastos, la activación de gastos. Como tenemos la activación de gastos en negativo, al restarlo esto se va a sumar. Así obtenemos el resultado de explotación. Luego, costes de estructura.
Hemos visto que en nuestro ejemplo hablamos de unos costes de estructura del 8%, pues entonces vemos aquí, como hemos dicho al principio, los porcentajes están realizados siempre sobre la producción. Entonces 526.000 es igual al 8% de la producción, ¿vale? Y lo mismo son los resultados que tenemos en el año y a origen. Al resultado de explotación le restamos los gastos de estructura y obtenemos el resultado de obra. Luego entramos en el terreno del resultado financiero, aquellos gastos e ingresos financieros que vamos obteniendo pues, por tener una cuenta de banco abierta, por tener líneas de crédito y demás. En este caso vemos que tenemos ingresos de 3.689 euros, perdón, gastos, tenemos gastos de 3.689 euros e ingresos de 5.891, es decir, tenemos más ingresos que gastos, el resultado sale positivo. Total de resultado financiero es la diferencia entre los ingresos y los gastos y obtenemos el resultado final de obra tras sumarle el resultado financiero al resultado de obra. Y finalmente otros ingresos no suman porque en este ejemplo no tenemos ningún tipo de otros ingresos. Básicamente esto es el cuadro de obra. Podemos hacer ahora, digamos, una especie de prueba del algodón para ver que todo cuadra. Trabajando solo con los datos a origen, vamos a recoger la información aquí. Tenemos una producción total de 6.584.784,91. Vamos a hacerlo en números grandes, números redondos, en tanto por mil. Entonces tenemos una producción de 6.584. Vamos a ver cuánto suman todos los costes, los directos e indirectos. Costes directos más costes indirectos que tenemos aquí, total de costes 5.745. Pues a la producción le restamos 5.745 y teníamos una activación de gastos de seguros. Vamos a ver cuánto es la activación. La activación de gastos que tenemos desde inicio de obra es de 18.960 euros. Vamos a poner 18. ¿Cuál es el resultado de explotación que tenemos de obra? Pues ingresos menos costes más activación de gastos, 857.000 euros. Vamos a ver si es verdad. Habrá diferencias porque no estamos usando las unidades, pero sí, 857.000 euros. Luego tenemos los gastos de estructura. Los gastos de estructura no tenemos ni que mirarlos, porque ya hemos establecido que son el 8% de la producción. Así que nos vamos a la producción, multiplicamos por 0.08 para obtener el 8%. Y lo introducimos, 526,72. Lo dejamos sin decimales para no estar liándonos y obtenemos que el resultado de obra es igual al resultado de explotación menos los costes de estructura. El resultado de obra tiene que ser en torno a los 330.000 euros. ¿Vale? 330.000 euros. Gastos financieros. Hemos visto que el resultado financiero, al tener más ingresos que gastos, sale positivo y es equivalente a 2.201,82 euros. Es decir, 2.2 o que lo mismo, 2. Total de resultado financiero de obra es igual al resultado de obra
más los ingresos financieros, y como no tenemos otros ingresos, en nuestra columna ponía 0, pues en este caso resultado final de obra y resultado financiero de obra coinciden. Es 332.000. Y nos vamos abajo del todo y vemos que no estamos 1.000 euros por debajo porque lo estamos haciendo en tantos por mil. Y básicamente hemos hecho el cierre de obra. ¿Cómo se rellenarían las otras dos columnas? La columna del año y del mes. Pues muy sencillo. Al introducir los datos a origen este mes, obtendríamos que los datos en el mes son iguales a la diferencia entre el origen de este mes, que es el mes de abril, menos el origen del mes de marzo. Por diferencia entre estos dos conceptos obtendríamos los datos en el mes. Esto tendríamos el cierre del mes pasado en un cuadro a la izquierda de este, y iríamos obteniendo los valores en el mes por diferencias entre los dos cuadros. No tendríamos que introducir ningún concepto en el mes. Y lo mismo pasaría en el año. En el año tendríamos que los resultados que llevamos de obra en este año es igual a el resultado de la columna año del mes pasado más los resultados de este mes. Entonces tendríamos en el otro cuadro, que tendríamos igual que este, pero referente al mes pasado, tendríamos una fórmula que recogería el año anterior más el mes actual igual al año actual. Y entonces de esta manera obtenemos los datos de obra mediante la introducción tan solo de la información a origen, que es cómo se debe hacer correctamente esta obra. Hasta aquí con el cuadro de obra. Seguimos el curso con un par de vídeos más.